Prestar toda la atención, no falten a clases y, bueno, les estoy enviando material como esto. Van a imprimir y van a estudiar de ahí, porque mucha gente estudia del celular o de la misma computadora y se pierde. Cuando está impreso, acá pueden anotar una notita, decir acá falta algo, corregir, cambiarlo, aumentar unas palabras, etc. Está claro, van a trabajar de esa manera. Yo voy a revisar si todo está impreso inclusive. Ya dijimos, van a preparar sus cuadernos, todo eso. Muchos están bien, otros están mal. Entonces, la única forma de exigirles va a ser exigiéndoles más todavía para que puedan sacar provecho de lo que estamos avanzando. ¿Ya? Entonces, preparen su material, en 2 minutitos empezamos. Bien, empecemos. Ya deben tener todo su material a la mano. A manera de introducción, nuestro copiadito menciona. En determinadas situaciones, las unidades económicas, en este caso denominamos unidades económicas a las empresas, a las sociedades comerciales, ¿ya? Poseen una mayor liquidez y poseen efectivo inactivo en sus cuentas corrientes bancarias. Es decir, cuando dice poseen mayor liquidez, es decir, tienen efectivo, dinero en efectivo que no están utilizando, ¿no? Ya sea posiblemente en su caja o en las cuentas corrientes bancarias. Entonces, cuando esto sucede, el dinero está estancado, entonces genera pérdida, porque muchas veces el dinero se devalúa, ¿no? Y está ahí inactivo. Entonces, en esas circunstancias, como dice Copiadito, por lo que decidan efectuar inversiones alternas, es decir, otras inversiones. Si bien su actividad es compra y venta de mercaderías o producir productos terminados, tiene efectivo inactivo, entonces puede buscar invertir en otro tipo de actividades. Y por lo tanto, dice, efectuar inversiones alternas en otras sociedades, es decir, en otras empresas, con el propósito de obtener ingresos adicionales. Estas inversiones pueden ser realizadas en la compra de acciones comunes preferentes, certificados de participación en otras empresas, compra de bonos o de ventures, certificados de depósito a plazo fijo, etc. Es decir, para evitar que su dinero o el efectivo esté estancado, realizan pues inversiones en otras empresas. Puede ser, dice, en sus acciones de esas otras empresas. Ustedes saben por sus estudios en contabilidad de sociedades, las empresas, principalmente las sociedades anónimas, emiten acciones y pueden ser acciones preferentes o acciones comunes. O también pueden invertir en cuotas de participación en las sociedades de responsabilidad limitada.
que no es muy común, pero pueden hacer. O en su defecto, invertir en depósitos a plazo fijo o comprar los certificados de depósitos a plazo fijo. Entonces, buscan diversificar sus inversiones con el propósito de obtener rendimiento. Porque si lo tienen así como dijimos, en forma estática, genera pérdida. ¿Está claro? Todas estas operaciones se clasifican como inversiones por la compra de títulos negociables. Llámese acciones, certificados de depósito a plazo fijo, bonos, que vamos a hablar en este tema, o debentures, son títulos negociables. También en la normativa contable se lo denomina activos financieros. Son activos financieros. ¿Está claro? Acá podemos aumentar, por si dije, trabajen, tengan ustedes a la mano impreso, entre paréntesis, para que puedan orientarse. También vamos a denominar, o se denomina activos financieros. ¿Está claro? Otra razón por la que adquieren acciones de otras empresas es el establecimiento de relaciones a largo plazo con los proveedores o la obtención de una influencia o un control importante sobre las empresas relacionadas. Esto sí es otro aspecto. Inicialmente compran acciones de otras empresas para generarse rendimientos como son los dividendos o utilidades que puedan generar las empresas en las cuales se invierte. Pero en este último caso, dice otra razón, es que se compren esas acciones con el propósito de influir en la administración de la empresa, de la otra empresa en la cual se invierte, ¿no? O tener un control en las empresas. ¿Se dan cuenta? O sea, eso estudiaremos en este tema. Concepto. Además de sus actividades principales, una empresa puede tener invertidos recursos en otras que están al margen de ellas. Es decir, Hansa Limitada invierte en Industrias Vargas. No está al margen de Hansa Limitada. Otra empresa. Es independiente. ¿No? Eso quiere decir. En consecuencia, nos referimos a las inversiones. Se denomina inversiones o activos financieros al conjunto de recursos efectivos que una empresa coloca en otras empresas con la finalidad de obtener en forma transitoria o permanente una fuente adicional de ingresos, con el propósito de ejercer un control importante sobre las empresas relacionadas y pueden ser. Entonces, una empresa invierte en otra, dijimos, para obtener rendimiento sobre dichas inversiones o con el propósito de controlar a otra empresa. Ahora, de ello se desprende los incisos A y B que tenemos a continuación. Inciso A. Inversiones efectuadas con carácter permanente, con el objeto de mantener una fuente adicional y estable de ingresos que, por lo tanto, forman parte de la estructura habitual que la empresa, o bien para ejercer alguna influencia o control sobre las empresas en las que se tiene inversión. Y en ese caso se habla de empresas relacionadas, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta ese aspecto. ¿Será una inversión permanente cuando la empresa va a tener esos activos financieros en su poder por un periodo mayor a un periodo contable, en forma indefinida? El propósito puede ser de esa inversión permanente el de tener una fuente adicional de ingresos, llámese dividendos o utilidades. O en su defecto esa inversión permanente para controlar a la otra empresa o influir en la otra empresa. ¿Se dan cuenta? En este caso hablamos de inversiones permanentes. Inciso B. Las realizadas con carácter temporario, aprovechando excedentes de disponibilidad no requeridas de inmediato por el giro habitual del negocio. Ejemplo,
de colocaciones temporarias de fondos son realizadas en acciones de otras sociedades y títulos públicos con cotización en bolsas, préstamos, depósitos a plazo fijo, etc. Pero, ¿qué significa una inversión temporaria? Es aquella que realiza la empresa cuando tiene excedentes, como dijimos, del efectivo, que están intactos, inmovilizados en una cuenta corriente bancaria que no generan nada. La empresa los utiliza invirtiéndolos en forma temporaria, ¿no? Pero, ¿cómo es la inversión en forma temporaria? La empresa no compra esos activos financieros para tenérselos, ni para esperar utilidades, ni para controlar a la otra empresa, sino que los adquiere para especular. Ah, ¿qué significa la especulación? Ustedes saben que en la bolsa de valores las acciones teóricamente suben y bajan su cotización. La empresa puede estar al tanto en la bolsa y ve que una acción está bajando. Baja al mínimo y ve la oportunidad, compra esa acción la empresa a un precio mínimo. Y los va a tener y esperando, obviamente, hasta que suban. Las acciones tienden a subir, suben a un nivel razonable y la empresa lo vende. Entonces se denomina especulación. Entonces, de ese hecho, ha comprado en un importe menor y lo vende en un importe mayor. Entonces, ese tipo de comportamiento tienen las inversiones temporarias. ¿Está claro? Pero también eso no implica que solamente los rendimientos positivos vengan de esa fluctuación, no, sino también que en el intermedio de tiempo entre la compra y la venta, esas acciones pueden generar dividendos. ¿Está claro? Ahí tenemos el ejemplo no ejemplo, la explicación de lo que es una inversión permanente y una inversión temporaria. ¿No? El permanente es aquellos activos financieros con los cuales se va a quedar la empresa por un periodo indeterminado. Por eso se denomina permanente. Mientras temporaria, únicamente los compra para especular, para revenderlos o para ganar en alguna operación. ¿No? A su vez, se pueden clasificarse en estas inversiones, en acciones o bonos, también en otros, ¿no? Acciones. Documento mercantil sujeto a un proceso de compra y venta de carácter nominal que determina la participación de una persona o ente en las operaciones de otro ente o persona. Ustedes saben que las sociedades comerciales adquieren la personalidad jurídica con el solo hecho de inscribirse en el registro de comercio. Entonces, si uno compra una acción, participa de esa entidad, de esa persona jurídica. Y las acciones de una sociedad anónima principalmente tienen un proceso de emisión, suscripción y pago. Eso en una colocación primaria, eso se denomina colocación primaria, cuando la empresa emite sus acciones y los coloca entre los inversionistas para que se lleguen a hacer sus acciones. Sin embargo, esas acciones ya en circulación, que han sido pagadas en su integridad, pueden ser objeto de venta en cualquier momento. El accionista poseedor, obviamente, de esas acciones, que puede ser nominativo a su nombre o al portador, tiene la plena libertad de venderlo, regalarlo, transferirlo en cualquier momento. Y cualquier persona lo puede comprar, no hay limitaciones. Y normalmente esa operación se lo realiza a través de la bolsa de valores. O en su defecto, como cualquier otro bien, a través de la oferta y demanda, en un medio, en este caso, digamos, en una ciudad, en una población o en una sociedad. ¿Está claro? En ese caso,
ya se habla de especulación, cuando ya se compra y vende a través de la bolsa de valores o directamente, ¿no? Cuando no es la primera emisión o la primera fase o etapa del proceso de emisión de acciones. Cuando ya se vende por segunda vez, ya es especulación en la bolsa de valores. Ahora, también hay otros documentos denominados bonos que normalmente emiten las sociedades anónimas. Y en nuestro país, inclusive pueden emitir las sociedades de responsabilidad limitada, dice, en forma excepcional, nuestra Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas. ¿Pero qué son los bonos? Dice acá, documento mercantil emitido por el Estado o una empresa, sociedad anónima o SRL. Las otras empresas no pueden emitir bonos, por si acaso. Ya. Documento mercantil emitido por el Estado, o sea, el Estado puede emitir. Puede ser el Tesoro General de la Nación, el Banco Central. ¿Recuerdan? El Banco Central cada fin de año emite los bonos navideños, ¿no? Ese es un bono. Emiten también los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales. Y, repito, en el sector privado, las sociedades anónimas y excepcionalmente en nuestro medio, las SRL. Ahora, que lleva consigo, dice, cupones adheridos canjeables periódicamente para cobrar el interés. Es decir, un bono paga intereses. Ahora, que lleve cupones, no siempre es así. No siempre es así. Solamente es un documento, nada más. Y cada determinado periodo de tiempo se cobran los intereses. Pero también puede llevar cupones, una especie de talonario de cupones por la vigencia del bono. Y considerando las fechas de pago de interés y el periodo de pago de interés, obviamente. Entonces, cada cupón, a su vencimiento, el inversionista puede ir a cobrar su interés con ese cupón. ¿Claro? Por ejemplo, el bono navideño que se ha emitido el año pasado va a vencer en diciembre. Entonces, no tiene cupón, solamente un documento. ¿Por qué? A su vencimiento se paga, porque es menos de un año. Pero hay bonos que tienen vigencia de 5, 10, 15, 20 años inclusive, 30 incluso. En ese caso, el pago es semestral. Digamos, si es a 5 años, ese bono va a ir acompañado con 10, digamos, tickets o cupón. Y cada uno va a ser canjeado en cada fecha de vencimiento del interés, cada semestre. ¿Está claro? Bueno, ahora, el bono, igual que las acciones, tiene un valor nominal. Ustedes saben, por sus estudios en sociedades, el valor nominal es aquel que va impreso en el documento, ¿no? Ahora, el valor de cotización puede ser mayor o menor al valor nominal. Eso ya es indistinto. Pero ojo, si yo soy inversionista, compro bonos de la Bolsa Boliviana de Valores, por decirles, un bono de 1.000 bolivianos compro en 1.500, entonces estoy comprando en 1.500 un bono de 1.000 bolivianos. Eso no implica que sea prima. O si estoy comprando un bono de 1.000 bolivianos en 800, eso tampoco implica que sea un descuento. Si es que compro de la Bolsa Boliviana de Valores, porque ahí se especula. Pero, al igual que en una sociedad anónima, cuando emite acciones puede ser a la par, sobre la par y bajo la par. ¿Recuerdan eso, no? Cuando es una primera emisión, hay prima y hay descuento. ¿Está claro? Cuando es una primera emisión. Cuando es
la primera colocación, si ustedes quieren. Pero si es en la fase especulativa, en la bolsa de valores o transferencias posteriores, ya no hay prima ni descuento. Entonces, eso implica que se puede vender una acción de 1.000 en 200 o en 3.000 bolivianos. No se puede decir estoy vendiendo con prima, no. El único que registra prima o descuento es el emisor. En el caso de los bonos, igual. Pero una tercera persona que ya está especulando con esos documentos, no hay prima para ellos ni descuento. Solamente habrá ganancia o pérdida. Si he comprado un bono en 1.000 bolivianos de la Bolsa Boliviana de Valores, en la fase de especulación, y lo vendo en 1.500, entonces diré 500 ganancia en venta de inversiones. O si ese bono lo he vendido en 800, los 200 diré pérdida en inversiones, etc. Y eso vamos a verlo en la parte práctica. ¿Está claro? También hay otros documentos, tales como certificados de depósitos en caja de ahorro, no, depósitos a plazo fijo, diremos, ¿no? Certificados de depósito a plazo fijo, diremos acá. Como también pueden ser depósitos en caja de ahorros, etc. Eso ya hemos estudiado. No vamos a hacer en clases. Definiciones. Título o valores negociables. Se denomina títulos o valores negociables a aquellos documentos comerciales reconocidos por nuestra legislación. Entonces acá ponemos legislación comercial, ¿ya? Sujetos a compra y venta en forma directa o por intermedio de terceras personas como bolsa de valores, bancos, corredores, etc. Esos son los títulos o valores negociables. Pueden ser acciones o bonos. Certificados de depósito a plazo fijo, ¿no? Inversionistas. Se denomina inversionistas a la persona natural y o jurídica que coloca o aporta recursos financieros en otras empresas para tener acceso sobre su información contable, percepción de intereses y o distribución de utilidades, ¿no? Ese es un inversionista. Ahora, estos documentos, los activos financieros, hay que estudiarlos desde el punto de vista del emisor, como también desde el punto de vista del inversor. Y en el caso de las operaciones ya en la bolsa o en la etapa de especulación, desde el punto de vista del vendedor y desde el punto de vista del comprador. Por eso digo, es un tema complicadito, interesante, importante, que requiere toda su atención. Entonces, conceptitos hay que manejarlos también de la misma manera. Empresa emisora. Se denomina empresa emisora a la entidad que emite valores negociables, acciones o bonos, en favor de los inversionistas. Empresa controlada. Se denomina empresa controlada cuando sus valores negociables, acciones en este caso, en su totalidad o en su mayoría absoluta, se encuentran en poder de un inversionista. ¿Qué significa eso? Un inversionista puede comprar todas las acciones de una empresa. Entonces, esa empresa en la cual se ha invertido comprando todas sus acciones, se convierte en empresa controlada. Y el inversionista, el controlador, o empresa controladora. ¿Está claro? Ahora, ¿cuándo se dice que es una empresa controlada? Cuando todas sus acciones están en manos de un solo inversor. O cuando la mayoría absoluta de sus acciones está en las manos de un solo inversor. La otra serían los accionistas minoritarios, que no van a tener ningún poder de decisión sobre la empresa, ¿no? ¿Y cuándo se dice que es la mayoría absoluta? Cuando es igual al 50% más una acción. En ese caso ya es mayoría absoluta. ¿Está claro? Empresa o empresas vinculadas. Se denomina empresas vinculadas cuando sus valores negociables, acciones, están en poder del mismo inversionista. ¿Qué significa eso? Empresas vinculadas.
La empresa A ha invertido en la empresa B y a su vez ha invertido en la empresa C. La empresa A y C están vinculadas a través de la empresa B. ¿Está claro? Entonces, la empresa B es la inversionista en ambas empresas, A y B. A y B no tienen ninguna relación, pero están vinculadas a través de la empresa B, que es la inversionista. Entonces, hablamos de empresas vinculadas. Las tres son empresas vinculadas. A y B es vinculada. B y C es vinculada. C y A son vinculadas. ¿No? Entonces, en este caso hablamos de empresas vinculadas. Títulos negociables. Son las inversiones en títulos que se compran y conservan con el propósito de venderlos a otros, en este caso, a corto plazo. Por lo general, dicho término refleja la compra-venta y frecuente, mejor dicho, y así se conservan con la esperanza de obtener ganancias por la diferencia de precios que se presentan a corto plazo. En ese caso, cuando hablamos de una especulación. Una empresa corredora de bolsas que mantiene un inventario de títulos para venderlos a sus clientes, los clasifica como títulos negociables. Un banco que los conserva para la compra, venta activa y frecuente y a partir de generar utilidades sobre la disparidad en el precio a corto plazo, los cataloga como títulos negociables. Entonces, en este caso, una corredora de bolsa, los agentes de bolsa, compran acciones, los mantienen en su poder hasta venderlos. Entonces, en su activo figurará como títulos negociables. También los bancos intervienen en esta actividad. Igual los bancos los van a registrar en una cuenta denominada títulos negociables, hasta que los venden. Y ellos obviamente los poseen hasta que puedan venderlos a un mayor plazo, o mejor dicho, a un mayor costo, en un corto plazo, ¿no? Es decir, cuando se les presenta la oportunidad. Títulos disponibles para su venta. Son títulos que se conservan hasta su madurez. Títulos de deuda y participación que no se clasifican como negociables. Eso, generalmente los bonos. Títulos de deuda son los bonos. Mantienen hasta su madurez, hasta que puedan generar rendimientos. Y generan rendimientos periódicos. ¿No? No, luego pueden venderlo, transferirlo a otro. O si no, mantenerlo hasta el final. Títulos de deuda que se conservan hasta su madurez, ¿no? A eso nos referimos. Y decía, las inversiones de dichos títulos son para que la empresa tiene la intención positiva y la capacidad de conservar esos títulos hasta su madurez, hasta que genere los recursos, o mejor dicho, rendimientos esperados por la inversión. 3. Objetivo de las inversiones. Los objetivos de colocar capitales en otras empresas son obtener ingresos adicionales periódicamente, poder controlar directa o indirectamente a la empresa emisora, ampliar el campo de acción del inversionista, naturaleza de las cuentas, qué cuentas se van a utilizar, concepto. Estas cuentas contabilizan o se contabilizan en términos de unidades monetarias. La cuantía a la cual ascienden las colocaciones efectuadas en otras empresas por diferentes conceptos. Y podemos tener, o sea, vamos a utilizar estas cuentitas, quiere decir, inversiones temporarias en acciones, inversiones permanentes en acciones, certificados de participación en otras sociedades, llámese SRLs principalmente. Voy a poner entre paréntesis. Ya. Inversiones en bonos o debentures.
En Sudamérica se conoce como debentures. Y está en el Código de Comercio, pueden examinar el Código de Comercio. Depósitos a plazo fijo en entidades financieras, que ya hemos explicado. Depósitos en caja de ahorros, que también ya hemos explicado. Movimiento de las cuentas. Estas cuentas, cualquiera de ellas, se carga por el monto de la colocación efectuada más costos incidentales y por actualización de valores cuando corresponda. Y se abona por la cuantía del retiro, venta, y o a fin del ejercicio para fines de cierre de registro. Entonces, estas cuentas son cuentas de activo, ¿no? Como podemos apreciar. Se registran a su costo, porque dice bien claro, por el monto de la colocación efectuada, es decir, cuánto hemos pagado, más los costos incidentales. Entre los costos incidentales puede estar la comisión que paguemos al corredor de bolsa, ¿no? O cualquier otro gasto relacionado a la compra de esa inversión. Y ojo, las inversiones no están alcanzadas por impuestos, por si acaso. Eso hay que aclarar, ¿no? Ahora, y se los tiene registrados en esa cuantía, al costo. Pero muchas veces hay la necesidad de actualizarlos y se los actualiza, pero generalmente se los mantiene al costo. Si fuera en moneda extranjera, se los reexpresa al tipo de cambio, pero también al costo en moneda extranjera. ¿Está claro? Hasta su venta, ¿no? Saldo que deben presentar. Desde el punto de vista técnico contable y por su naturaleza activo, debe presentar saldos deudores. Eso es obvio, ¿no? Como toda cuenta de activo, presenta siempre saldos deudores. Exposición en los estados financieros. Estas cuentas deben exponerse en el capítulo activo. Pero debemos tomar en cuenta o consideración que pueden desglosarse para su presentación en inversiones temporarias. Entonces, si es una inversión temporaria, estará en el activo corriente. Y o inversiones permanentes. Cuando es una inversión permanente, se los clasifica en el activo no corriente. Características. Las características principales que identifican a las inversiones son, para empezar, constituyen una fuente adicional de beneficios para el inversionista, sea temporal o permanente. Bueno, hay mucha bulla, disculpen. Constituyen, indicábamos, una fuente adicional de beneficios para el inversionista, sea temporal o permanente. Ya sabemos a qué se refiere, ¿no? Otorgan al inversionista la posibilidad de controlar a la empresa emisora. Hay un asterisco y dice, en caso de compra de acciones. Otro, constituir consorcios a través de la vinculación de empresas emisoras, siempre en el caso de compra de acciones. Estar sujetas a cotización en la bolsa o en el mercado de valores, cuando sean acciones. ¿Está claro? Clasificación de las inversiones. Para mejor estudio de las colocaciones de capital en otras empresas, se clasifican desde distintos puntos de vista o diferentes puntos de vista. Se puede clasificar por su naturaleza, por el tiempo y por la rentabilidad. Por su naturaleza. Bajo esta denominación debe agruparse todas aquellas cuentas que representan colocación de capitales en otras empresas con la finalidad de obtener ingresos adicionales periódica o permanentemente y obtener acceso a controlar a la empresa emisora. Para mejor estudio, las subclasificamos en inversiones de capital, inversiones
en obligaciones, inversiones financieras, inversiones en otros activos. Inversiones de capital. Se denomina inversiones de capital a las colocaciones, es decir, a la venta, si ustedes quieren, de recursos financieros destinados a formar parte del capital de la empresa emisora. Y pueden tener la posibilidad de colocar o controlar, mejor dicho, y pueden ser inversiones en acciones, inversiones en cuotas de capital cuando es SRF. Acá pondremos en sociedades anónimas. ¿Está claro? O denominada también inversiones en cuotas de capital. En este caso dijimos en sociedades de responsabilidad limitada. ¿No? Eso está claro. Inversiones en certificados de aportación. Esto puede ser en cooperativas. En cooperativas hay certificados de aportación. ¿Está claro? Inversiones en subsidiarias. Es decir, en empresas controladas. Pondremos nomás. En empresas controladas. Hemos escrito. ¿No? Ya, en empresas controladas. Bien, en ese caso hablamos de inversiones de capital. Inversiones en obligaciones. Se denominan inversiones en obligaciones a las colocaciones de recursos financieros destinados a formar parte de las obligaciones, pasivo a largo plazo, de la empresa emisora. En ese caso hablamos de inversiones en bonos. Es de la empresa emisora. Le pondremos obligaciones. Entre paréntesis pondremos bonos. Nunca ponemos bonos. Bien, entonces, inversiones en obligaciones se refiere también a inversiones en bonos, porque las obligaciones son bonos o pasivos. Inversiones financieras. Se denomina inversiones financieras a las colocaciones de recursos financieros en entidades financieras, bancos, mutuales, financieras, etc., con la finalidad de obtener periódicamente intereses. Para su estudio citaremos los siguientes casos: inversiones en depósitos a plazo fijo, inversiones en cajas de ahorro. Ya sabemos eso, no lo vamos a estudiar. Inversiones en otros activos. Se denomina inversiones en otros activos a las colocaciones de recursos financieros en bienes de diferente característica que al momento de su realización puedan generar beneficio adicional. Y estos se clasifican en inversiones en inmuebles, en metales y piedras preciosas y en obras de arte. O sea, cualquier otra inversión que no sea activos financieros, ¿no? Podemos comprar obras de arte. Que vamos a comprar la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Nos venden en $100,000, por decirlo. Lo compramos. Y tenemos la oportunidad de venderlos en 1,000,000. Lo vendemos. Otro activo. O compramos inmuebles. Vamos a comprar el edificio de la Montes, esquina Pan.
1.000.000 de bolivianos, lo compramos. Lo ofertamos en 2 millones, nos pagan 1.800.000, lo vendemos. Son inversiones en otros, también se da esa situación. Clasificación por el tiempo. Esta clasificación hace referencia al tiempo en que permanecerá la colocación de recursos financieros en la empresa inversionista. Razón por la cual se subclasifica en inversiones temporarias e inversiones permanentes. Ya sabemos en qué consiste cada uno de ellos. Inversiones temporarias. Se denomina inversiones temporarias a la colocación de recursos financieros en la empresa emisora a ser realizadas en un tiempo no mayor a un año, ¿no? Solamente para fines especulativos. Vemos acá. Solamente se poseen las mismas para fines especulativos. Inversiones permanentes. Se denomina inversiones permanentes a las colocaciones de recursos financieros en la empresa emisora a ser realizadas en un tiempo mayor a un año. Se van a realizar, se van a volver efectivo en un tiempo mayor a un año, ¿no? Esta distinción es importante para la clasificación de las inversiones dentro de los activos del balance general, como veremos más adelante, y porque algunos procedimientos de contabilización varían según el plazo, sea a corto o largo. ¿No? Según el plazo de realización. Corto o largo plazo. Acá. Bien, que se tenga destinado para la inversión. Por la rentabilidad. Esta clasificación hace referencia a la rentabilidad, beneficio o lucro que pueden generar la colocación de recursos financieros en las empresas emisoras. Razón por la cual se subclasifican en inversiones rentables, inversiones no rentables. Rentables significa que generan ganancias. Las no rentables no generan ganancias, pero pueden generar beneficios en algunos servicios, como vamos a verlo más atrás. Inversiones rentables, ¿qué son? Se denomina inversiones rentables a las colocaciones de recursos financieros que generan ingresos adicionales periódicamente, intereses o distribución de utilidades. ¿Claro? Entonces, intereses y o dividendos o utilidades, por ejemplo. No distribución. Ya. Está mal escrito ahí. Ahora está mejor. Inversiones no rentables. Se denomina inversiones no rentables a las colocaciones de recursos financieros que no generan ninguna clase de ingreso monetario, obteniéndose a cambio el goce de un servicio
que este al mismo tiempo es solventado por el inversionista periódicamente. El ejemplo clásico de inversión no rentable es la compra de las cuotas de participación de Cotel, por ejemplo. Somos inversionistas, somos cooperativistas, invertimos comprando las cuotas de participación en Cotel, pero no nos genera ninguna utilidad. No hay. Pero nos prestan un servicio barato. Es el único servicio, ¿no? Como se goza de un servicio, nada más. Inclusive ahora ya casi pocos o casi nadie utiliza ya el teléfono fijo. Todo es celular, ¿no? Entonces, a eso denominamos inversiones no rentables. Ahora hablemos del control interno. Entonces, el control interno, saben ustedes, es un conjunto de técnicas, procedimientos y mecanismos que se utilizan o aplica la gerencia o la administración para proteger y salvaguardar los activos. En este caso, a las inversiones. Y por lo tanto dice, un buen sistema de control interno requiere que la persona encargada del manejo y guarda de valores sea distinta de la persona que registre dichos valores. Los valores deberán ser controlados físicamente en una forma apropiada para impedir que se les dé un mal uso, debiendo estar registrados a nombre del propietario, es decir, las inversiones deben ser nominativas, ¿no? Las compras y ventas de todas las inversiones deben hacerse solo después de que se haya autorizado tales operaciones, generalmente por el Consejo de Directores o bien por un comité de finanzas. La autorización para comprar o para vender valores por ningún motivo debe recaer en una sola persona. El acceso a los valores deberá corresponder cuando menos a 2 personas, pero deberán actuar conjuntamente. Periódicamente se deberán conciliar los ingresos sobre inversiones con las cantidades que deban recibirse. Se deberá practicar un arqueo periódico de valores por una persona que no tenga responsabilidad del control ni del registro de valores. Entonces hay unos puntitos de control interno. Ahora hablemos en forma específica sobre la inversión en acciones. Se clasifican en este rubro los siguientes tipos de inversiones. Inversiones en acciones con cotización en la bolsa de valores, sin capacidad de ejercer influencia significativa sobre la sociedad emisora y con carácter temporal. Entonces, en ese caso hablamos, ya está claro, de inversiones temporales, no solamente para fines especulativos. Ya pondremos esto, ¿no? Solo con fines especulativos. Inversiones en acciones con cotización en bolsa de valores, sin capacidad de ejercer influencia significativa sobre la sociedad y con carácter permanente. En este caso ya no es especulativo. No se refiere a inversiones, digamos, temporales, sino se refiere a inversiones permanentes, ¿no? Porque es inversiones en acciones con cotización en la bolsa de valores sin capacidad de ejercer influencia sobre la sociedad emisora y con carácter permanente. Pero acá hay que aclarar también que son inversiones minoritarias. ¿Ya? Luego, inversiones sin cotización en bolsa de valores y en derechos en sociedades, sin capacidad de ejercer influencia significativa sobre la sociedad emisora y con carácter temporal o permanente. Entonces, no hay nada que aumentar ahí, está clarísimo. Estas inversiones se valorizan al costo de adquisición corregido monetariamente, si es que corresponde, le pondré.
porque actualmente, como dijimos, está suspendido el ajuste por inflación. Si es que corresponde. Listo, con eso es suficiente. Las utilidades proporcionales de vengada solo se conocen en los resultados del inversionista cuando se perciban. Obvio, ¿no? Se declaran dividendos, ya nace el derecho de cobro. Entonces registraré dividendos por cobrar contra dividendos ganados, por ejemplo. Y una vez que me paguen, efectivo en caja y bancos contra dividendos por cobrar. O sea, dependiendo de las circunstancias. Inversiones en acciones con o sin cotización en bolsa con capacidad de ejercer influencia significativa sobre la sociedad emisora y de carácter permanente. En este caso son inversiones permanentes, pero son, digamos, inversiones, a ver, inversiones en acciones con o sin cotización en bolsa de valores con capacidad de ejercer influencia significativa sobre la sociedad y con carácter permanente. Diremos inversionistas mayoritarios, le pondremos. Ahora, con la capacidad de ejercer influencia significativa, pueden ser mayoritarios absolutos o relativos, le pondremos. Ya, mayoritarios. Acá está. Dos veces menos notado. ¿Cuándo se dice que es un inversionista mayoritario? Absoluto. Ay, caramba. Pondremos, a ver, absoluto. O relativo. Absoluto cuando es más del 50% más una acción. Y relativo puede ser por ser de 40%, 30%, 49%. No es absoluto, no es relativo. Ahora, estas inversiones se valorizan al valor patrimonial proporcional de las acciones o a su valor contable. Eso hay que tomar en cuenta. Esto hemos hablado en contabilidad de sociedades en mi curso. No sé si ustedes han hablado en el curso de ustedes, pero de todos modos vamos a repasarlo en este tema. Al cumplirse las condiciones para que una inversión sea por primera vez registrada según el método del valor patrimonial proporcional, significa eso, el ajuste con relación al costo deberá efectuarse utilizando como base el estado financiero más reciente de la sociedad en que se invierte, debidamente ajustado a su valor justo. Además, debemos considerar tres aspectos fundamentales que son participación minoritaria, ¿no? Entonces, esto por demás. Esto está por demás con esta explicación. Pensé que no estaba, lo borraremos más. Ahí está la explicación. Además, debemos considerar tres aspectos fundamentales que son participación minoritaria. Es cuando el inversionista tiene una participación mínima con relación al universo de tal compra, que no incida en la toma de decisiones de la empresa emisora. Participación mayoritaria relativa. Cuando el inversionista posee acciones de capital en una proporción mayor a cualquier otro inversionista, además que incide en la toma de decisiones e incluso puede controlar a la empresa emisora, ¿no? Participación mayoritaria absoluta. Cuando el inversionista posee acciones de capital mayor al 50%. Y esto origina el control absoluto de la empresa emisora, razón por la cual
el procedimiento a utilizarse es la consolidación de los estados financieros de la empresa emisora en los estados financieros del inversionista. Entonces, esto ya es el estudio de las consolidaciones, ¿no? Cuando hay principales y subsidiarias. ¿Está claro? Eso lo estudiaré más adelante. Dividendos. La compra de acciones de capital genera como beneficio para los inversionistas dividendos siempre y cuando la empresa emisora haya generado utilidades en sus operaciones. Estos dividendos deben ser distribuidos entre los inversionistas de acuerdo al número y clase de acciones que poseen. Para este beneficio, el procedimiento utilizado por la empresa emisora implica el cumplimiento de 3 fases: fecha de declaración del dividendo, fecha de registro, fecha de pago o cobertura del dividendo. Esto ya hemos estudiado en sociedades anónimas, por cierto. Además, los dividendos pueden ser pagados en efectivo, en especie, otros bienes, en obligaciones o documentos de crédito. Script se denomina. Entonces, en este caso hablamos de bonos. ¿Ya? También hay dividendos en acciones. Eso hemos estudiado ya en sociedades anónimas. No vamos a tocarlo. Dividendos en acciones. Los dividendos en acciones representan para la empresa emisora una capitalización de sus utilidades, en razón de que ésta tiene que efectuar la emisión cerrada de una nueva serie de acciones a favor únicamente de los accionistas, ¿no? Practicando los asientos correspondientes. Ya sabemos los asientos correspondientes en una sociedad anónima. Ahora también se aclara: hecho que no origina aumentar ni disminuir el total del patrimonio por suscitarse un cargo a la cuenta de resultados acumulados y un abono a la cuenta capital social. Esto también ya lo entendemos y hemos estudiado. Inversiones en bonos o debentures. Este punto será tratado in extenso en el tema de obligaciones a largo plazo que está más adelante. Anexo: cuentas involucradas en el registro contable. Entonces son estas otras cuentas para las inversiones en acciones. Inversiones temporarias en acciones, pérdida o ganancia en venta de inversiones, dividendos por cobrar sobre inversiones en acciones, ingresos por dividendos en acciones, pérdida por deterioro de valor de las acciones en bolsa. Inversiones permanentes en acciones, ganancia en inversiones permanentes o pérdida en inversiones en acciones. Pérdida en compra de inversiones, dividendos por cobrar, valor de las acciones, valor nominal, valor de mercado o comercial, valor contable o valor patrimonial proporcional. Entonces, este es el tema o la primera parte del tema, orientado más a las inversiones en acciones. Y después vamos a estudiar las inversiones en bonos. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, chicos? Antes de pasar a la parte práctica. ¿Hay preguntas? Está claro, licenciado. Por más que esté claro ahora, chicos, me van a leer hasta 10 veces si es posible. La explicación a veces se queda flotando en el aire, pero con la explicación que ya tienen, lean esta tarde o si no inmediatamente después, denle una leidita más. Como la explicación está fresquita, lo van a entender bien para ir a la parte práctica. Entonces, quedamos acá. El día jueves avanzamos la parte práctica de las inversiones en acciones. Pueden descansar, que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.